Muy buenos días a todos. Saludamos especialmente al ministro, a los señores senadores, a la secretaría, a todos nuestros invitados y asesores que hoy nos acompañan. Estimado secretario, ¿tenemos cuenta? Muchas gracias, Presidenta. Sí, señora Presidenta, tenemos una cuenta. Muy buenos días, sus señorías, muy buenos días, sus ministros, asesores, asesoras. Señora Presidenta, se han recibido en nuestra Secretaría las siguientes comunicaciones. Del Comité de Senadores de Renovación Nacional, una comunicación mediante la cual solicita reanudar la tramitación del proyecto de ley que establece la obligación de las personas sin fines de lucro de informar acerca de los aportes que reciban, que está radicado en esta comisión y que está asignado a boletín número 12.679-07. Y un informe, de esto ya se habló en la sesión anterior, señora Presidenta, es un informe elaborado por el profesor Arturo Fermandois, titulado Constitucionalidad de la imposición de un límite de 75 años para ejercer como auxiliar de la Administración de Justicia, en el marco de la discusión del proyecto de ley que tenemos hoy día en la tabla. ¿Sus señorías tienen...? Sí. Una consulta, ¿quién envió ese informe? Luis Maldonado, así nos dijeron ayer. Sí. Ya. Maldonado, que es conservador de Bienes Raíces Que Santiago, su altruista... calidad decía de algo registral, de derecho registral. Gracias. Ofrezco la palabra por temas varios a los señores senadores. Nos vamos a la tabla. Señora Presidenta, la tabla en el día de hoy tiene por objeto continuar el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales correspondiente al boletín número 12.092-07. Para el análisis de este asunto se encuentra con nosotros el ministro de Justicia con su asesor, señora Presidenta. Bien, ministro. Buenos días, señora Presidenta. Por su intermedio, saludo a los señores senadores. Tal como se acordó el día de ayer, el Ejecutivo ha trabajado en propuestas de indicación en relación a las reglas de inhabilidades para poder acoger las inquietudes planteadas por los senadores en la sesión de trabajo del día de ayer. Así que, como usted disponga, señor Presidente. Bien. Estimado señor secretario, ¿usted tiene claro lo que acordamos ayer para ver en ese orden las indicaciones, por favor? Sí, Presidenta. La discusión del día de ayer, o la conversación más bien del día de ayer, versó sobre las indicaciones 1, 2, 197 y siguientes. Básicamente el problema de las inhabilidades en relación con la función de notario. En relación con este asunto, el Ejecutivo ha presentado una propuesta que sus señorías tienen a su disposición allí. Exactamente, don Francisco, esa es. Entonces, no sé, el Ejecutivo tal vez. Señora Presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo ha referido como eje principal de las causales de inhabilidad a aquellas que están vinculadas con el Poder Judicial y específicamente, además de las altas autoridades que se suelen incorporar, con los miembros del sistema de alta dirección pública, dado el rol específico que cumplen en este procedimiento. Y de igual modo, las reglas de posempleo son reglas que han quedado establecidas específicamente para dichas autoridades en un periodo posterior de 6 meses. De ese modo, a su vez, se acotan los efectos indeseados que podrían tener sobre las personas vinculadas por parentesco con cada una de estas autoridades. Eso, señor Presidente. Gracias, señor ministro. Si leemos la propuesta como quedaría el artículo 260. Sí, Presidenta, solo para que sus señorías puedan recordar el tenor de la discusión. La indicación número 2 del Ejecutivo dice, intercálase en el artículo... La 1. En la página 12 del comparado don Francisco. O sea, 1 y 2, claro, exacto, 1 a 2. 1 a 2, ahí estamos. Páginas 1 y 2. Entonces, la indicación número 2 del Ejecutivo dice lo siguiente. Intercálase en el artículo 260 el siguiente inciso segundo nuevo. No podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del escalafón secundario, ni ser incluido en la nómina correspondiente, quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el 3er grado inclusive,
por afinidad hasta el segundo grado o por adopción, al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los gobernadores regionales, a los senadores, a los diputados, al fiscal nacional del Ministerio Público, al Contralor General de la República, a los ministros del Tribunal Constitucional, a los funcionarios del escalafón primario del Poder Judicial o a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta inhabilidad se extenderá hasta por un plazo de 3 años, contados desde el cese efectivo de la respectiva autoridad en su cargo. El Ejecutivo ha presentado una propuesta alternativa de redacción que dice lo siguiente: no podrá ser nombrado en alguno de los cargos que integran la segunda serie del escalafón secundario, ni ser incluido en la nómina correspondiente, quien se encuentre ligado por matrimonio, por acuerdo de unión civil, por parentesco de consanguinidad hasta el 3er grado inclusive, por afinidad hasta el 2º grado o por adopción, al presidente de la República, a los ministros y al fiscal judicial de la Corte Suprema, a los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, a los abogados integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia, a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a los gobernadores regionales, a los senadores, a los diputados, al fiscal nacional del Ministerio Público, al Contralor General de la República, a los ministros del Tribunal Constitucional, al director nacional de Servicio Civil, los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública y a todo aquel que tenga un cargo directivo de exclusiva confianza o de alta dirección pública hasta el 3er nivel jerárquico en la Dirección Nacional del Servicio Civil. Ofrezco la palabra y Bueno, pero ¿cuál es la diferencia con la primera indicación? se incluye a la alta dirección pública y a todo lo que diga relación con él. El plazo es lo que me falta a mí, no está aquí. O sea, ampliamos y no entramos en contradicción Perdona, en definitiva, este inciso amplía todo el margen de autoridades, particularmente incorporando al Consejo de la Alta Dirección Pública, que es incumbente absolutamente, y el plazo de inhabilidad queda en el inciso siguiente. Yo creo que es una buena fórmula avanzar en ese... Ahora, Presidenta. ¿Dónde está el plazo en la propuesta? En la siguiente. ¿Y dónde quedó? No está en ninguno. Ahí se eliminó y viene en el comparado, este viene en el... En el 465, están colocando los códigos de 65. Ya, no en esta indicación. Claro. Okay. Inhabilidades. Esta corresponde a la primera inhabilidad que se establece. Ofrezco la palabra, senador Buenchumilla. Yo no sé si entendí mal, Presidenta, pero ayer habíamos dicho de que nosotros estábamos castigando a un conjunto de gente por el hecho de que alguno de nosotros tenía un cargo público, que podría haber sido en el anterior sistema que tenía, pero si ahora van a participar en un concurso público abierto, transparente, digamos, con la alta dirección pública, no sé si esa inhabilidad tan amplia, digamos, es procedente, digamos. Efectivamente. Ministro. Señor Presidente, por su intermedio, el Ejecutivo lo que hizo fue acotar, el Ejecutivo entiende que todavía es posible ajustar el contenido de la inhabilidad, siempre teniendo presente los objetivos de la misma. El régimen original era un régimen amplio, en el entendido que funcionaba o que podría existir un riesgo sobre el actual sistema de funcionamiento. Es cierto que con el cambio del sistema de nombramiento y consolidado en el Ejecutivo, lo más relevante es que las inhabilidades e incompatibilidades estén asociadas a los miembros del Ejecutivo. Eso es correcto. Por lo mismo, la propuesta del Ejecutivo lo que hizo fue sacar y solo dejó a los ministros y a los fiscales judiciales de la Corte Suprema y a los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, sacando el resto del escalafón primario y secundario del Poder Judicial como estaba originalmente. Y enseguida también se agregó a los miembros del sistema de alta dirección pública, ¿no? Por los efectos que esto tiene. Hasta ahí, alineado con los objetivos pretendidos en la discusión de ayer, y además se sustrae
el periodo de 3 años que estaba vinculada a las personas por un periodo excesivamente extenso. De hecho, al eliminar el plazo, una vez terminado el periodo de dichas autoridades, en consecuencia también se acaba esa inhabilidad. La pregunta, por lo tanto, y que subyace a la inquietud del senador Huenchumilla, es si hemos modificado el sistema de nombramiento, entonces, ¿qué sentido tiene mantener a otras autoridades que están en organismos autónomos del Estado? ¿Sí? Eso sería como, en otros términos, es decir, aquellos que, estando en esas posiciones, no están en ninguna condición de influir en el procedimiento. Lo voy a ejemplificar con lo siguiente, que sería el caso más evidente del fiscal nacional del Ministerio Público. Porque no tiene ninguna incidencia. Yo, sin embargo, sí creo que es relevante o los ministros del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Sin embargo, sí podría tener relevancia la figura del Contralor General de la República, porque toma razón de los actos administrativos y puede dictaminar en relación al régimen de concurso. La extensión también de los abogados integrantes tiene lógica desde la perspectiva de que estamos dejando a ministros y subsecretarios. Y en el caso de los gobernadores, de los ministros y de los subsecretarios y de los gobernadores regionales por formar parte del Ejecutivo. La pregunta central entonces es si recae esto sobre otro tipo de personas que dejan de tener injerencia en el procedimiento o que no pasan o que no tienen ninguna injerencia a las características de concurso público y sistema de alta dirección pública. Sería el caso de diputados y senadores, sería el caso del Ministerio Público y sería el caso de los ministros del Tribunal Constitucional, que no tienen ninguna incidencia. Sin embargo, el resto, en opinión del Ejecutivo, para mantener un criterio de equilibrio bajo la racionalidad del actual sistema de nombramiento, el Ejecutivo considera que es necesario mantenerlo. Es decir, si uno tuviera que hacer un ajuste adicional, debiera eliminar a los miembros del Poder Legislativo, al Ministerio Público y a los ministros del Tribunal Constitucional. Pero sí mantener al Contralor General de la República, a los abogados integrantes y a los ministros y subsecretarios. Gracias, señor ministro. Sí, le doy la palabra al tiro. Los gobernadores regionales son electos popularmente, no son autoridades vinculadas al Ejecutivo. Tiene razón, disculpe, señora presidenta, por su intermedio. La expresión correcta en ese caso debiera ser delegados. Senador Huenchumilla. Yo soy partidario de establecer inhabilidades. De hecho, distintas autoridades del Estado estamos sometidos a inhabilidades. La pregunta es cuál es la filosofía que hay detrás, porque una cosa puede ser establecer estas inhabilidades para evitar la influencia que determinadas autoridades puedan tener en el nombramiento, en este caso de los notarios y conservadores. Pero nosotros partimos de la base de que esa filosofía que pudiera haber estaría contradictoria con el sistema que estamos estableciendo, porque nosotros estamos convencidos de que el sistema que estamos estableciendo está a prueba precisamente de ese tipo de influencias externas. Porque si nosotros pensamos que tiene influencias externas, significaría que tendríamos que afinarlo, digamos. Yo parto de la base que lo que estamos haciendo es de tal manera imparcial de que la ciudadanía puede estar seguro de que vamos a tener un sistema de nombramiento imparcial, justo, y que cualquiera va a poder representar, ajeno completamente a las influencias que pueden tener personas que están en el Estado, ¿no es cierto?, con determinados cargos, porque de eso se trata. Ahora, la otra posibilidad sería que el Estado tiende a evitar la concentración de determinados cargos en el Estado en una clase dirigente, por así decirlo. Es decir, mire que este es diputado, pero además tiene notarios, amigos, tiene... ¿Te fijas tú que coopte al Estado una cierta clase que tiene redes entre ellos? Que también a mí me parecería, digamos, una posibilidad como objetivo que nosotros pudiéramos lograr. De tal manera que si la acotación que hace el ministro, yo creo que puede resolver ese tema, digamos. Eso. Gracias, senador. Yo comparto con el senador Huenchumilla y con lo expresado con el ministro. Creo que, de acuerdo a lo que establecimos y aprobamos en el 287 de nombramiento de los futuros notarios y conservadores, ¿no es cierto?, esta inhabilidad
debiera quedar concentrada en todos aquellos que digan relación con el nombramiento propiamente tal, que es lo que agrega esta indicación, ¿no es cierto?, que el director nacional del Servicio Civil, los miembros del Consejo y todos aquellos que tengan cargos de confianza de alta dirección en la Dirección Nacional del Servicio Civil. Luego, todos aquellos que tengan relación con la fiscalización a dichos letrados, que serían, ¿no es cierto?, todo lo que establece acá el Poder Judicial. Y finalmente, el Ejecutivo, porque de alguna manera la terna y el nombramiento final va a quedar radicada en el Poder Ejecutivo. Y el Contralor General, porque tiene que tomar razón de ese nombramiento. El resto de las autoridades que aquí aparecen, de verdad creo que no influyen porque, no sé, un parlamentario podrá querer llamar al director de alta dirección pública, pero si lo que se va a hacer para nombrar es una prueba de conocimiento y habilidad, no va a servir de nada. Distinto es, ¿no es cierto?, en otros en que pueden tener influencia. Yo creo que yo al menos acotaría esta inhabilidad a lo señalado. ¿Ofrezco la palabra? Cambiar gobernador por delegado. Estamos en la primera. Ahora vamos a ir viendo las otras inhabilidades. Po. Es en el tercer nivel, el jefe de departamento es el que accede por alta dirección pública a concursabilidad. Tercer nivel jerárquico va a depender mucho del servicio, pero en un servicio público habitual tiene director. Si tienes subdirector, vas a tener un jefe de división. ¿Ok? Si tienes director, pero no tienes subdirector, tienes jefe de división, jefe de departamento. La importancia del tercer nivel jerárquico es que es concursable de acuerdo a la regla del estatuto administrativo mediante régimen de concursabilidad. O sea, un jefe de departamento de cualquier área estaría... Por favor. Perdón, un jefe de departamento de cualquier área del Estado estaría incluido en esta inhabilidad. Pregunta. Siempre y cuando esté asociado al mecanismo de alta dirección pública. Sí. O sea, si llegó a ese cargo por alta dirección pública, así es. Igual es como, no sé, como equívoca, porque dice que tenga un cargo directivo de exclusiva confianza de alta dirección pública hasta el tercer nivel jerárquico, que entiendo lo que ha dicho usted, pero dice en la Dirección Nacional del Servicio Civil. O sea, no es alguien que pertenezca al Ejecutivo, sino que el cargo de hasta tercer nivel es ejercido en la Dirección Nacional del Servicio Civil, y por eso parece sumamente importante, porque ellos son los que van a revisar finalmente y realizar los concursos. Disculpe, señora presidenta, disculpe la imprecisión, porque entiendo que lo solicitado el día de ayer por vuestras señorías es que el órgano que decide, ese órgano tenga la inhabilidad, y por eso se extiende hasta el tercer nivel de la alta dirección pública. No, que me quedé pensando a propósito de la pregunta e intervención del senador Huenchumilla, porque es verdad lo que estoy así iterando sobre el... No sé, a lo mejor, porque es verdad, como dice el senador Huenchumilla, de que si establecimos en el 287 todo un sistema que se supone que es transparente, competitivo y... como que en principio no se entiende por qué más. Eso debería ser así como el razonamiento lineal básico. Y por tanto yo entiendo esto como un segundo seguro, por decir, un seguro adicional, que es el que tenemos que ponderar finalmente si se justifica o no se justifica. Porque el sistema puede ser perfecto desde el punto de vista del 287, pero si por esas cosas del destino, voy a poner yo de ejemplo, ¿para qué me pongo yo de ejemplo? Una hija o un hijo de un senador o de un ministro
justo gana por todo ley, nadie le va a sacar probablemente de la cabeza a los chilenos de que eso no fue transparente, de que hubo influencia, que hubo tráfico de influencia, etc. Entonces, finalmente aquí esta es una decisión prudencial. O uno se inclina y acepta y legisla en base a la siempre presunción de desconfianza de que aquí siempre hay una mano oscura de influencia, que sé yo, y por tanto pone este sobreseguro, o uno dice, no, yo no voy a legislar siempre presumiendo culpabilidades, malas intenciones y malas influencias, y por lo tanto me quedo solo con el sistema puro y simple del 287. Ese finalmente, llevado al punto de razonamiento último, eso es lo que hay que decidir. Si confiamos en el sistema tal como está, o decimos, mira, aún así, para precaver cualquier tipo de suspicacia en esto, porque por la mala suerte ganó el concurso alguien vinculado por consanguinidad, en fin, todo, ya voy a excluir esta posibilidad de plano. Porque es bien severo esto acá. O sea, casi que si existiera esto, casi como que, bueno, ¿y para qué el 287? No, es como una... Porque ya no va a haber nunca ningún pariente, nunca va a haber... Entonces, esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿El doble seguro o nos confiamos simplemente en el correcto procedimiento del 287? Era una reflexión para martes en la mañana. Ministro, y luego el senador Dulce. Hay una tercera alternativa de explicación en la que señala el senador Galilea, que evita eso, y es que las reglas de inhabilidad, sobre todo cuando se extienden a parentescos, es una regla de incentivo que está vinculada a evitar que quienes participan del proceso de decisión tengan incentivos para influir en él, ¿no? Y por eso la regla que se extiende al sistema de alta dirección pública y a quienes están en condición directiva en el sistema es basado en que tampoco exista ningún incentivo para no influir, sino que probablemente torcer el procedimiento. Y por eso la regla de parentesco tendría lógica en todos aquellos, tal como ha dicho la señora presidenta, los que participan del procedimiento o aquellos que pueden incidir en el mecanismo de fiscalización. Porque la regla es severa, porque esto es lo relevante, la regla es severa en relación al parentesco, ¿no? Entonces, esa tercera interpretación, que es la regla de incentivo para evitar que todo aquel que participa del proceso de decisión no tenga ningún incentivo a incidir directa o indirectamente en el mecanismo de nombramiento. Eso es muy evidente en el sistema de alta dirección pública, porque gestiona las pruebas, las evaluaciones, o sea, si la regla, esa es una norma de cláusula que en ese caso es severa, tiene todo el sentido del mundo que lo sea, sería como el ejemplo más emblemático para evitar ese tipo de controversia. Siguiendo ese razonamiento, que me parece correcto, solo pongamos esta inhabilidad respecto a los que de alguna manera pueden intervenir. Senadores y diputados, por ejemplo, no tienen por qué estar, creo. O, bueno, ya lo había dicho usted, son varios, el gobernador, no tiene por qué estar, en fin. Entonces, no sé si hacemos ese afinamiento o... Es lo que hemos propuesto desde un inicio con el ministro, o sea, sacar a los gobernadores regionales, que serían los delegados presidenciales, a los senadores y diputados, al fiscal nacional del Ministerio Público y a los ministros del Tribunal Constitucional. Senador Galilea. Espera. Y ahí quedarían incluidos en la inhabilidad todos los que participan de alguna manera en el nombramiento y en el ejercicio posterior del cargo. Nombramiento, dirección de alta dirección pública, fiscalización, todo lo que es el Poder Judicial y Contralor General,
que es el que toma razón del nombramiento, y Poder Ejecutivo, que nombra desde la TEN. Yo no veo objeción en eliminar a gobernadores, en eliminar a senadores, eliminar a diputados, en eliminar a los ministros del Tribunal Constitucional, pero dejaría, creo yo, al fiscal nacional, por ser una autoridad unipersonal que tiene un extenso poder que uno nunca puede llegar a saber hasta dónde llega, y por lo tanto preferiría en esa duda dejarlo en la inhabilidad. Los demás no tengo ningún reparo. Ofrezco la palabra. A mí me parece una discriminación arbitraria, porque si usted habla de poder, creo que los senadores y diputados también tienen influencia. Pero son Entonces, ¿por qué? Son colegiados y no son unipersonales. Está bien, Toman pero decisiones. bueno, ofrezco la palabra, senador Guancho. Sí, lo que pasa es que en el planteamiento del senador Galilea hay un cierto elemento subjetivo público, por así decirlo yo. Porque supongamos en el caso que postulara el hijo de un presidente de la República. Y el presidente no hace ningún movimiento. Los miembros de la alta dirección pública podrían sentirse influenciados subjetivamente con eso. Decir, dejemos afuera al hijo del presidente. El que compite con el hijo del presidente podría sentir de que está participando en un proceso en que a lo mejor va en desventaja. Es una pregunta que hay. Entonces, claro, cuando tú dices el fiscal nacional, alguien pudiera decir, mejor no me meto con el fiscal nacional, porque echémosle con el hijo, ¿o no? Digo yo. Pero tenemos que hacer un corte, en algún minuto tenemos que hacer un corte. Por ejemplo, aquí están los abogados integrantes, que yo creo que cortan mucho menos que el fiscal nacional, digamos, pero evidentemente. Los abogados integrantes deberían desaparecer, pues, ministro, yo creo que en definitiva, y con eso resolvemos el tema, digamos. Senador Durresti. Presidente, yo creo que estamos llegando a una casuística que nos lleva al paroxismo. Al menos con el presidente Boric no vamos a tener problema porque no tiene hijo. Pero yo creo que el hijo de un presidente, y lo digo con respeto, presidenta, desde el presidente Elwin acá, es muy, digamos, está en el borde, cuántos hijos habrá tenido cada uno, y de aquí para atrás. Yo creo que estamos llegando en un borde. Yo creo que es importante que avancemos claramente al cambiar el eje. Para mí lo importante es que nosotros cambiamos el eje. La decisión la determina la alta dirección pública y lo sustraemos del Poder Judicial. Ese es un elemento guía. En eso, a contra excepción de eso, quienes influyen o quienes están en directa relación con el Consejo de Alta Dirección Pública son principalmente el Ejecutivo, que lo precisaba el ministro y sus parientes, y el Poder Judicial. Yo creo que efectivamente hay autoridades que por su poder puede llevar a situaciones como las que se describen, pero yo creo que hay que poner un límite, echar adelante este sistema que claramente va a ser más competitivo, más transparente, más adecuado que el que tenemos, y yo me limitaría ahí, incorporar el delegado como figura. Yo no comparto lo de Rodrigo, no obstante la importancia del fiscal, pero también tú podrías tener el día de mañana el superintendente, no sé, de medio ambiente, superintendencia de medio ambiente, porque tiene un rol en algún cargo importante, también es unipersonal, porque bajo esa figura tú lo estás estableciendo en la unipersonalidad, pero en la importancia de la jefatura. Los comandantes, no sé, ya en un paroxismo, los comandantes en jefe del ejército o de las Fuerzas Armadas. Legítimamente uno dice, bueno, tiene este señor, tiene un pariente, me voy a meter en un lío con... Pero yo creo que me inclino por acotarlo en quienes inciden directamente en la nominación o en la fiscalización del servicio de
de alta dirección pública a figuras del Ejecutivo y quedarnos ahí. Yo creo que van a haber instrumentos que van a permitir transparentar eso y sin lugar a duda va a haber también un foco escrutador de la sociedad sobre el proceso. Ofrezco la palabra, senador Huenchumilla. Sí, yo escuchando al senador Urresti le estaba pensando en que a veces una norma que tiene una buena intención produce un efecto perverso por otro lado, ¿no? Porque si tú colocas tantas inhabilidades, estás espantando mucho servidor público que pudiera ascender a ese cargo, ¿no? Porque alguien pudiera decir, mire, postulo a fiscal nacional, pero eso significa que toda mi familia va a quedar inhabilitada, bueno, en esta sociedad. Entonces con eso también estamos produciendo un efecto no deseado. Así que creo que mejor hagamos lo que acordamos ayer con la acotación que hizo el ministro, presidente, y avanzamos. Bien, senador Galilea. Ya, no voy a hacer mayor cuestión con mi acotación del fiscal, si es que la mayoría de la comisión y el ministro considera que es mejor dejarlo. No hay problema, me allano la voluntad mayoritaria. Una pregunta distinta. ¿Corresponde simplemente, no podrá ser nombrado o nombrado y promovido? Tengo esa duda. Sí. Si deberíamos estar en ambas hipótesis o solo la del nombramiento. Ministro. Lo que pasa es que en estricto rigor los mecanismos de promoción en el caso de notario y conservador son nombramientos, pues son concursos nuevos. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces pongamos en votación la propuesta fiscal nacional. Está haciendo una investigación. Esto es sospechoso. A ver. Que haya un gran consenso. Pero se metió por el lado de los notarios. Bien, entonces vamos a poner en votación el siguiente inciso segundo nuevo del artículo 260, que es la última propuesta entregada por el Ejecutivo, en que va a ser la que ahí señala, eliminando gobernadores regionales, cambiándolos por delegados presidenciales, eliminando senadores, diputados, fiscal nacional del Ministerio Público y los ministros del Tribunal Constitucional. Esa es la inhabilidad o la propuesta de inciso segundo que vamos a someter a votación, sin perjuicio de lo cual, igual le pido al Ejecutivo, para evitar cualquier problema, que le entregue la nueva redacción a la Secretaría para que no nos equivoquemos. En votación, señor secretario, con esas enmiendas. Gracias, presidenta. La señora presidenta somete a votación la nueva propuesta de redacción del Ejecutivo con las correcciones que se han señalado. Senador señor Urresti. A favor. Senador señor Galilea. A favor. Senador señor Huenchumilla. A favor. Señora presidenta. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Bien, aprobada entonces esta indicación. Vamos a la segunda. Señora presidenta, habría que rechazar. Habría que pronunciarse con respecto a la indicación número 1, que de es la de la senadora Rincón. Esa indicación número 1, está en la página 1 del comparado, desde luego, incide en el inciso primero del artículo 260. Ese artículo 260, inciso primero, dice que no podrán ingresar en el escalafón secundario aquellos que sean cónyuges o tengan alguno de los parentescos o vínculos indicados en el artículo anterior con algún ministro o fiscal judicial de la Corte Suprema o de Corte de Apelaciones o con algún miembro del escalafón primario que se desempeñe en el territorio jurisdiccional del cargo que se trata de proveer. El mismo impedimento se aplicará a aquellos que tengan un acuerdo de unión civil con los referidos ministros o fiscales. La senadora Sonia Rincón propone agregar una oración final en ese inciso primero que dice: tampoco podrán ingresar los profesionales que formen parte del escalafón de empleados de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones del territorio jurisdiccional respectivo. Propongo rechazar esa indicación, si les parece, porque es contradictoria con lo que ya hemos aprobado. Misma votación, señora presidenta. Misma votación. Señora presidenta, hay que dirigirse ahora. Nos quedó pendiente, porque se refería a inhabilidades, una indicación que es la 13 ter. La más grande, la 465. Sí, habría que verla antes porque en realidad incide en un artículo anterior. Así que está en la página 32, don Alfonso. Oh, no.
Estamos llamando a es de la biblioteca, pero la Sí, estamos pidiendo que apaguen el... hemos pedido ¿Y quién está haciendo eso? es el ascensor que están construyendo en esta escalera que está acá atrás de los baños. Ya, vamos. Sí. El ascensor. Sí. Presidenta, entonces, la indicación 13 ter quedó pendiente porque se refería a la misma materia. Es el del senador Sor Proens y propone agregar párrafo segundo y final nuevos. Dice, no podrá postular nuevamente al cargo de notario o conservador de bienes raíces el que, habiendo sido designado previamente en dichos cargos, en terna propuesta por la Corte de Apelaciones respectiva, rechazar el nombramiento. La inhabilidad para postular al nuevo cargo se extenderá hasta por 5 años desde la fecha de la renuncia al concurso. Asimismo, no podrán volver a postular al cargo notario o conservador de bienes raíces quienes hayan sido nombrados, promovidos o designados dentro de los 3 años siguientes a la tramitación del decreto de nombramiento respectivo. La someto a votación. ¿Habría unanimidad para rechazar esta indicación del senador Proens? Rechazada. ¿Quién habrá rechazado ese nombramiento? Sí, pero... Alguien que él quería no rechazó el nombramiento. Sus señorías, hay que dirigirse a la página 211 de nuestro comparado, 211. Ahí en la página 211 figura la indicación 197 y luego vienen las restantes indicaciones que se refieren a los literales. Ahora, estas indicaciones inciden en el numeral 40 del artículo primero. El numeral 40 introduce diversas enmiendas en el artículo 465. La indicación 97... Vamos primero a la del Ejecutivo. Sí. Yo creo que deberíamos tener de base la propuesta nueva. La indicación, exacto. La indicación primera que hay del Ejecutivo allí está en la página 213 y es la indicación 198. Pero... No, la propuesta nueva me refiero yo. 198 está en la página 213. Pero ayer se conversó la posibilidad de buscar alguna alternativa de redacción a lo que aquí se propone por el Ejecutivo en el comparado, y el Ejecutivo ha presentado una redacción alternativa. Sus señorías tienen aquí, en este documentillo, la redacción alternativa. Dice, reemplázase, en la letra A, perdón, A, reemplázase el vocablo notarios por la frase funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario. El encabezado del 465, en vez de no pueden ser notarios, Exacto. va a ser no podrán ser funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario. Exacto. ¿Estamos de acuerdo con ello? Pueden ser funcionarios secundarios. ¿Sí? Muy bien. Aprobado. Entonces, después en la letra B del numeral 40, ojo que esta indicación incide en el numeral 40 aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, y ese numeral 40 incide en el 465. Entonces, la letra B versa sobre el numeral tercero. El numeral tercero dice, bueno, no pueden Pasa a ser segundo. Exacto, no pueden ser notarios los que se hallaren procesados por crimen o simple delito. La Cámara de Diputados dijo, en el numeral tercero reemplázase la expresión procesados por crimen o simple delito por la frase condenados o acusados por crimen o simple delito o estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento, y la conjunción y el punto y coma que le precede por un punto y aparte. La indicación del Ejecutivo dice, reemplázase el actual número segundo por el siguiente. Que es la letra C. Claro. Es que lo que pasa es que Usted se fue al tercero. sí, me fui al tercero. Lo que pasa es que tiene razón, señora presidenta. Lo que pasa es que el numeral segundo del 465 está derogado. Y ahí quieren poner Y lo que está haciendo, claro, el Ejecutivo es colocar allí en ese numeral segundo un nuevo numeral segundo que diría: el presidente de la República, los ministros y el fiscal judicial de la Corte Suprema,
los ministros y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones, los ministros de Estado, los subsecretarios, los gobernadores regionales, los senadores, los diputados, el fiscal nacional del Ministerio Público, el Contralor General de la República, los ministros del Tribunal Constitucional y el Director Nacional del Servicio Civil, los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública y todo el personal que ejerce un cargo directivo de exclusiva confianza de alta dirección pública hasta el tercer nivel jerárquico de Dirección Nacional de Servicio Civil por un plazo de 6 meses contados desde su cese. Referencia de redacción, después de la línea 1, 2, 3, 4, después de Tribunal Constitucional y el Director Nacional del Servicio Civil, coma, los miembros, yo creo que habría que eliminar esa I, debiera ser una coma y todo el personal. Ese I yo creo que está de más, debiera reemplazarse por una coma. Y agregar acá los delegados regionales. Sí, claro, agregar los regionales y provinciales. Después de subsecretario, los delegados regionales y provinciales, los gobernadores regionales, los senadores. Perdón, en la norma anterior establecimos los delegados provinciales y regionales, creo no hicimos la referencia si eran los provinciales. Dijimos regionales. Dijimos regionales. Sí. ¿Regionales y provinciales? Los provinciales. Yo creo que son los delegados regionales. Absolutamente, sí. Los provinciales. O sea, mantengamos el mismo criterio. Es como los antiguos. Sí, por su intermedio, señora presidenta. Esta norma, recuerden que es producto de la conversación también, y además de agrupar autoridades, pero en estricto rigor es una regla de posempleo en propiedad, porque hay algunos de ellos que incluso, aunque nada se dijese en esta regla, dado el estatuto propio, no podrían ser nombrados en esos cargos. Entonces, lo genuinamente importante, esta es la regla de posempleo, que era un plazo de enfriamiento excesivamente largo, eran 3 años, y el Ejecutivo la está planteando en 6 meses. Pero como está planteado en 6 meses, para que una de estas personas pudiera participar de ese tema y pudiera ser nombrado y potencialmente en ese plazo, debiera haber participado en el cargo. Entonces, por eso no es incorrecto agregar al delegado provincial, no desde la perspectiva del acceso, sino que esencialmente como una regla de posempleo, esencialmente. Eso, señora presidenta. ¿Habría unanimidad en ese sentido? Listo. No todo puede ser fino y elegante en esta vida. Ahora sí, presidenta, en la letra C,
Dele, señor secretario, le solicito a los señores senadores su atención, por favor. La letra C, ahora sí, incide en el numeral tercero del artículo 465, que ya leí. Ahora, este numeral tercero que propone el Ejecutivo dice, en el numeral tercero reemplázanse la expresión procesados por crimen o simple delito por la frase acusados o condenados por crimen o simple delito y la conjunción. Supongo que eso que está tarjado ahí no va, ¿no es cierto? O sea, perfecto. Acusados o condenados por crimen o simple delito y la conjunción y el punto coma que le precede por un punto y aparte. O sea, solo quedarían en esta letra número 3 los acusados o condenados por crimen o simple delito. Muy bien. O sea, los que están acusados de detención se excluyen. Así lo decimos ya. Sí, porque si entendemos que si el Estado le dio... en votación. ¿Habría unanimidad para aprobarlo en esas circunstancias? Se aprueba. ¿Sí? Presidenta, enseguida el literal D que propone el Ejecutivo agrega los siguientes numerales quinto a séptimo nuevos. Claro, porque el actual llega hasta el cuarto. Bien. El actual llega hasta el cuarto. El quinto... Entonces, agrega quinto a séptimo nuevos. El quinto dice, las personas deudoras, aquí se está recogiendo, dicho sea de paso, una propuesta que hizo el senador Saúl Cruzco el día de ayer. Las personas deudoras sometidas a procedimiento concursal de liquidación, mientras no se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara terminado dicho procedimiento en conformidad a lo establecido en la ley número 20.720. Sexto, los que hubieran cesado en un cargo público como consecuencia de una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de funciones. Séptimo, los que tuvieran dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifiquen su consumo por un tratamiento médico. Bien, en el número 5, que viene propuesto de la Cámara de Diputados, lo único que cambiamos, el 5 que aprobó la Cámara, dice los deudores sometidos. Nosotros los ponemos por las personas deudoras, que es como la ley de reorganización y reemprendimiento, nunca he logrado aprenderme el nombre, trata para hacer la diferenciación entre personas naturales y empresas, que es la discusión que vimos ayer, que acá lo que nos preocupaba que quedara inhabilidad es cuando la persona natural de quien postula estaba en un proceso de liquidación, que era distinto a si una empresa de la que podía participar estuviera sometida al proceso. ¿Hay acuerdo en el número 5? El número 6 no acogió el Ejecutivo lo que discutimos ayer. Es el mismo que viene de la Cámara. Dice que no pueden ser notarios los que hubieran cesado en un cargo público como consecuencia de una calificación deficiente o por medida disciplinaria, salvo que haya transcurrido más de 5 años desde la fecha de expiración de funciones. Ayer cuando conversamos dijimos que, o yo al menos manifesté que estaba de acuerdo con aquellos que hubieran salido de la administración pública por la medida disciplinaria de destitución. No así por una calificación deficiente, porque yo no comparto los procesos de calificación de la administración pública. No son serios. Todos los jefes ponen 7 corridos o cuando tienen algún problema con alguien, le van a lista de destitución. Entonces, a mí no me parece que nosotros estemos agregando más que ya las sanciones que tienen por el solo hecho de haber sido calificados en lista 4. Distinto es a un sumario administrativo que generalmente cuando se aplica la medida de destitución va ligada a una falta grave de la probidad administrativa y además generalmente también hay un proceso penal. Entonces eso sí a mí me da seriedad. Ofrezco la palabra, ministro. Señora Presidenta, por su intermedio, que comparto su inquietud, el criterio en general de la calificación deficiente, no solo está en la ley y el estatuto, sino que también en la jurisprudencia, y entre otras cosas porque para que un funcionario público se vaya de la administración por calificación deficiente, tuvo que haber ocurrido algo extremadamente serio. Es prácticamente una causal que no se aplica, o se aplica escasamente. Más bien el efecto de las calificaciones opera a la inversa. Más bien las personas, tal como usted dice, tienen calificaciones sobresalientes y eso genera un problema por efecto de la promoción.
En esto el Ejecutivo ha mantenido la consistencia en materia de egreso indebido, que sería el caso de la remoción y el caso de la calificación deficiente, y esa es la razón por la cual lo mantiene. Ok, someto a votación entonces el numeral 6. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Unánime, ya. Se lo concedí, ministro. Pero no me convenció. Y el número 7, que esto fue algo que ayer pidió, ¿no es cierto?, Luciano y el senador Durresti, no, Luciano y el Ejecutivo lo planteó para hacerlo concordar con una norma que estaba ya en el COD. Someto a aprobación el número 7, que tampoco podrían ser parte del escalafón, ya no sé qué escalafón era, segundo. Secundario, los que tuvieran dependencia de sustancias o drogas estupefacientes psicotrópicas ilegales a menos que justifique su consumo por tratamiento médico. ¿Habría unanimidad? Listo. Ya. Ya, señora presidenta, la Secretaría entiende entonces que se han aprobado las indicaciones 198 para hacerla concordar con esta propuesta que estamos revisando. Las indicaciones 198, la indicación 201 y luego viene la 204, bueno, pero todas las indicaciones... Entiendo que la D de alguna manera subsume la indicación 204, ¿cierto? Sí. Y tendríamos que seguir viendo los demás números que vienen propuestos por la Cámara de Diputados en ese... Tenemos que ver ahora, claro, exacto, porque nosotros nos vamos a quedar pendientes con eso, presidente. Sí. Habría que ver la 197, que es de su autoría, señora presidenta, y el senador Cruzcoque. Pero subsumamos esa con la del Ejecutivo, en la redacción del Ejecutivo, o si prefiere la retiro. ¿Cómo usted quiere, presidente? Subsumida porque no está el senador Cruzcoque, subsumida sí, con sí. la redacción del Ejecutivo. Sí. ¿Ya? ¿Listo? Con enmienda la moción. Ok. Entonces, después venían las indicaciones 199, 200 y 200 bis, Es que que lo que hacían es suprimir la frase que se propone en la letra A por... Suprime la expresión fedatarios. ¿en cuál está usted? ¿La 202? Estoy en la 199, 200 y 200 bis, que está ahí señalada entre medio. Y estas indicaciones inciden en la letra A. Pero que ya no está Es la que, palabra claro, federataria, es que ya entonces apruébela con la nueva redacción del Ejecutivo. Ya, rechácela. Yo creo que hay que rechazarla. Ya, la rechazamos entonces. Que luego vamos a rechazar porque tiene que Sí. completar. Sacando los federales. Sí, Los estamos sacando fedatarios. los fedatarios, entonces Ya. sí, nos vamos a aprobar con enmienda. ¿A cuál ahora? Entonces, ahora nos vamos a la 202. 202. La 202, página 215, el comparado, de la senadora Rincón, propone agregar una letra nueva. Esta sí subsumía con la indicación del Ejecutivo en el número 7. Sí, porque es la que tuviera Es la dependencia de misma. sustancia Sí. o droga estupefaciente. Perfecto. Las indicaciones 203, 203 bis tienen que ver con la palabra fedatario. Ya, También en la página 215. Y estamos rechazando... pero esta elimina la expresión fedatario. sí, po. Sí, po. Que va, por Así eso que- le digo subsumida, po. Subsumida con la del Ejecutivo. Todas las que eliminan federatarios subsumidas Sí. con la redacción del Ejecutivo. Así es, presidenta. Eso vamos a hacer. Porque ahí ya desaparece también. Sí. 203 bis. Luego viene la indicación 204, que es del Ejecutivo. Propone suprimir los numerales octavo a décimo. Entendemos que eso, Ejecutivo, eso está... Sí, pues subsumido por la nueva propuesta que hicieron. Se aprueba. Solo me queda una duda. Porque nosotros aprobamos en la indicación del Ejecutivo hasta un número 7. Sí. Y
aquí se propone suprimir del 8 hacia abajo, Sí. pero el séptimo que viene de la Cámara de Diputados, que habla los que hubieran sido destituidos de los cargos notario, conservador o archivero, ¿no va a quedar? Es que cargo público uno lo atiende a funcionario público y los funcionarios públicos, los notarios y los archiveros y los conservadores no son funcionarios públicos. Ellos tienen un cargo de relevancia pública, atentan la fe pública, pero no son funcionarios públicos. Entonces yo creo que el 7 debería permanecer y el 7 que dice el Ejecutivo debiera ser el 8 y eliminamos. ¿Me entendió, señor secretario? Sí, Ya. perfecto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ya. Hay que borrar del 7, sí, el federatario. Ah, no, porque viene en el número 7 de la ejecución del Ejecutivo está. Claro. Sí. Ya eliminó federatario. ¿A cuál nos vamos ahora? Claro, en todo caso, el 197 es de la senadora. Este es suyo. Sí. Y ya lo subsumimos. Ya. Lo subsumimos, Estamos. olvídalo. Y vamos a la indicación 205. Porque la indicación 205 es del senador Soraraya y propone intercalar un numeral 11 nuevo que dice: los que hubieran prestado servicios directivos o ejecutivos en la corporación administrativa del Poder Judicial, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, por el plazo de 3 años, contados del cese efectivo de su cargo. El señor ministro. Sí, es que esa indicación tiene sentido claro, cuando el régimen de nombramiento era distinto, hoy día no tiene sentido. Bien. ¿Habría acuerdo para rechazarlo? Se rechaza. Son contradictorias que hacen referencia a tal las declaráramos inadmisibles por incompatible, por ya extemporánea. Lo que pasa, señor senador, es que por si las rechazamos, porque ahí le estaríamos quitando un derecho a los senadores que las presentaron. Si nosotros las rechazamos y ellos no están de acuerdo con que sea la alta dirección pública quien haga los nombramientos, podrían revivir todas sus indicaciones en la sala, a diferencia que si las declaramos inadmisibles no pueden hacerlo, podrían solo pedirlo. Entonces, a mí la senadora Rincón me pidió que viéramos sus indicaciones acá y que si no le parecíamos las rechazáramos para no privarle de un derecho. Y yo creo que es mejor entonces, por la sana convivencia, hacerlo. Bien, ¿a cuál vamos? Presidenta, la 206, que es del presidente de la República, propone suprimir el numeral 11. Pero eso ¿Qué? ya Eso- se eso- subsumía en la anterior porque Sí. lo suprimimos todos desde el 8º para abajo. Este se refiere a diputados senadores. Ya, listo. Es que está bien suprimirla porque quedamos que no van a poder postular los diputados y senadores por 3 veces, que está en la otra norma, por 6, perdón. Sí. Presidenta, ahora entonces, página 217, indicación número 207, es de la senadora Sora Rincón, propone agregar una letra C nueva del siguiente tenor. Con el fin... ¿Cuál artículo? En el mismo. Sí, lo mismo. Ya. La letra C. ¿Cuál era la letra A? Sí, lo que pasa, Presidenta, es que esta indicación 207 incide en el numeral 40, aprobado en el primer trámite constitucional Ya. por la Cámara de Diputados. Ese numeral tiene una letra A, una letra B, Ah, perfecto. Ya. Y la letra C. y ahora la senadora Rincón está proponiendo una letra C nueva, que diría: agréganse los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. Con el fin de acreditar no estar afecto a la inhabilidad establecida en el numeral segundo, antes de asumir sus cargos, los notarios, conservadores y archiveros deberán prestar una declaración jurada en tal sentido. Ella, el numeral 2, hablaba de la dependencia y consumo De de estupefacientes, droga, que fue aprobada con enmienda. que ahora pasaba a ser la número 7. Sí. Entonces, en caso de inhabilidad sobreviniente, el funcionario deberá admitirla ante el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones respectiva y someterse a un programa de tratamiento y rehabilitación en alguna de las instituciones que autorice el auto acordado dictado por la Corte Suprema. Si concluye ese programa satisfactoriamente,
deberá aprobar un control de consumo toxicológico y clínico que se le aplicará, con los mecanismos de resguardo a que alude el inciso segundo del artículo 100. El incumplimiento de esta norma dará lugar al correspondiente juicio de amovilidad, salvo que la Corte Suprema acuerde su remoción. Lo anterior es sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, si procedieren. Ofrezco la palabra. Señor Presidente, por su intermedio, para efectos de esa regla, quizá lo relevante, en opinión del Ejecutivo, es que la norma general, que le es aplicable también a notarios y conservadores, que es la del artículo 100, es comprensiva de todo el propósito al cual estaba apuntada la indicación de la senadora. Normas, el artículo 100 del Código Orgánico de Tribunales. del Código Orgánico. Sí. ¿Ya? Entonces, usted propone que rechazáramos esta... Porque ¿Dice el artículo 100 si lo pudiera leer? si me permite, o lo leo usted mejor. No, por favor. ¿Qué no? Suprema, mediante auto acordado, dictará normas para prevenir el consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas por parte de los funcionarios judiciales. Ese auto acordado contendrá además un procedimiento de control de consumo aplicable a los miembros del escalafón primario. Dicho procedimiento de control comprenderá a todos los integrantes de un grupo o sector de funcionarios que se determinará en forma aleatoria, se aplicará en forma reservada y resguardará la dignidad e intimidad de ellos, observando las prescripciones de la Ley número 19.628 sobre protección de los datos de carácter personal. Solo será admisible como prueba de la dependencia una certificación médica basada en los exámenes que correspondan. Bien, y entenderíamos, porque eso se refiere cuando tú ya estás en el cargo. Acá, como pasa a ser un requisito para postular un cargo, me imagino yo que en el reglamento y no reglamento, como las bases de la propuesta, la alta dirección pública señalará ahí cómo se acredita cada uno de los requisitos y el no estar afecto a inhabilidades, ¿o no? Así es, señor Presidente. Bien, entonces proponemos rechazar la... ¿Habría acuerdo? Señora Presidenta, tenemos que ir entonces ahora a la indicación número 207 bis. La indicación 207 bis es de los senadores señores Insulza, Lagos y Quintana. Propone esta indicación incorporar un número nuevo del siguiente tenor. Agrégase un artículo 465 bis nuevo del siguiente tenor. Artículo 465 bis. Sin perjuicio de las inhabilidades que establece la ley, la Corte de Apelaciones respectiva deberá declarar inadmisible la postulación a cargos de notarios, conservadores o archiveros judiciales de quienes se encuentren relacionados con personas políticamente expuestas, entendiendo por tales a las personas chilenas o extranjeras que se encuentren desempeñando o hayan desempeñado cargos o funciones públicas destacadas en el país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas. Sin que la enunciación sea taxativa, se comprenderán dentro de las personas políticamente expuestas a el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, intendentes, gobernadores, secretarios regionales y ministeriales, embajadores... Perdón, señor secretario, que lo interrumpa. Yo creo que esta la deberíamos rechazar en base a las inhabilidades que ya aprobamos. O sea, claro, la enumeración... La rechazamos. Sí, porque es incompatible con lo que ya aprobamos. Y indicación... Y la indicación 208, Presidenta, siguiendo la propuesta del Ejecutivo de análisis de Su Excelencia el Presidente de la República, propone incorporar a continuación del numeral 41 un numeral nuevo del siguiente tenor. Incorpórase en el artículo 469 el siguiente inciso tercero nuevo, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos cuarto y quinto respectivamente. No tenemos en el comparado el 469. ¿O está más atrás? No, porque ahí está el 466. No lo tenemos, Presidente. Ya, no importa. Vamos. Por lo menos. No lo tenemos. Ya.
Dice, no podrá ser fiscal judicial aquel que sea cónyuge o tenga un acuerdo de unión civil o alguno de los parentescos o vínculos indicados en el artículo 259 con funcionarios de la segunda serie del escalafón secundario en actual ejercicio. ¿Y esto no está fuera de la idea matriz, estimado ministro? ¿Qué tiene que ver el fiscal judicial bueno, va a ser quien lo fiscaliza, pero le ofrezco la palabra. Si me permite, señora presidenta, es precisamente por quién fiscaliza y porque la regla del 469 efectivamente está referida a fiscales judiciales. Y la corrección de la manera en que está diseñada, está individualizado el escalafón. O sea, en relación Es como... con un funcionario de la segunda serie. ¿A eso? Porque no podía, o sea, que no pueda postular al cargo de notario conservador o archivero, alguien que que sea cónyuge o tenga un acuerdo de unión civil con el fiscal judicial. Por su intermedio, señora presidenta, la regla del artículo 469 está pensada en el fiscal judicial. Y por eso la indicación del Ejecutivo está destinada más bien a adecuar esa regla de incapacidad o inhabilidad que está regulada en la actualidad a las que ya hemos aprobado. Mirada desde el fiscal judicial, que es el sujeto que está a cargo del control. Ofrezco la palabra. Perdón, por su intermedio, señora presidenta. La situación que usted refiere fue... Está ya, po. Ya está. O sea, Por eso. que el notario efectivamente no pueda tener esos vínculos de parentesco, entre otros, con los ministros de Corte Suprema, Corte de Apelaciones y fiscal judicial los fiscales judiciales de las Cortes Supremas y de las Cortes de Apelaciones. Esta norma se hace cargo desde la perspectiva del fiscal judicial, que el Ya, fiscal y judicial no pueda hacer en la medida que tenga un vínculo de parentesco. Exactamente. Ya, y cuando venga la inhabilidad sobreviniente, ¿quién se va? ¿El notario, el conservador, el archivero o el fiscal judicial? No, porque a mí me eligieron notario antes de que existiera un fiscal judicial X. Y No puede acceder a... y eligieron a un fiscal judicial que no tiene esta inhabilidad. Luego, Es que el notario no podría, porque ambos son nombrados sin que exista la inhabilidad para ningún hoyo, pero es sobre...
Si me permite, señora presidenta, esta es una situación que está presente en otras hipótesis también de autoridades. El Ejecutivo va a hacer una propuesta para armonizar y armonizar las reglas vigentes sobre inhabilidad sobreviniente para estos casos. Sí, es la sobreviniente, solo el caso de la sobreviniente. Presidente, pero no sé, la ley podría colocarse en inhabilidades sobrevinientes y prohibir, por ejemplo, nosotros tenemos un presidente de la República soltero, que él pudiera casarse, por ejemplo, con una ministra de la Corte de Apelaciones. Por ejemplo. ¿En quién está pensando? No sé. No, pero digamos, jurídicamente, digamos. Sí, señora presidenta, por su intermedio, quizá el ejemplo no sea tan íntimo como ese, pero tenemos hipótesis de autoridades que asumen cargo de dirección superior relevantes, cuyas personas vinculadas con ellos estaban en un cargo en la administración en ese cargo y por lo tanto se ha producido una hipótesis de inhabilidad sobreviniente. Y otros tipos de autoridades cuando se incorporaron las inhabilidades más estrictas a la ley de probidad. Yo por eso prefiero que el Ejecutivo traiga una propuesta para armonizar con el régimen de inhabilidad sobreviniente que tenemos. Sí. Habiendo cumplido la hora de la citación de esta comisión, ella se levanta. Seguimos mañana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Mañana entonces veríamos suplencia, interinato y todas las normas de federatarios. ¿Eso? ¿Ah?